Ya, entonces habíamos quedado en las necesidades de aprendizaje, la triada de Graves, que en algunos libros las describe como el hipertiroidismo, el bocio difuso y la oftalmopatía, y en otros como el bocio difuso, la oftalmopatía o la dermopatía, o mixedema localizado en la área pretibial. Ya, siguiente. Y ahora vamos a hablar de cada uno de estos. En cuanto al bocio difuso, ya sabemos que es causado por una hipertrofia y hiperplasia de las células foliculares y que dan un lugar a un aumento del volumen de la glándula por estimulación de los receptores TSH en esta glándula. Y esto se comprueba en la gamma-epografía. Siguiente. Ya. En cuanto a la orbitopatía, encontramos que tanto la orbitopatía como el eczema pretibial es causado por el estímulo de receptores TSH en fibroblastos y adipocitos en estas zonas. Aparte de la orbitopatía, la hiperactividad simpática. Entonces, en la orbitopatía infiltrante es clínicamente evidente del 25 al 50% de los casos de hipertiroidismo de Graves. Y ya, la siguiente. Ya. Entonces, esto también habíamos quedado como necesidades de aprendizaje, que son los signos de la orbitopatía de Graves. Eh, entonces, tenemos que la orbitopatía de Graves se va, tanto la que se va a estar presentando el exotalmos, que es la orbitopatía infiltrante, que es clínicamente evidente en el 25 al 50% de los casos, en el que el músculo extracelular y el tejido adiposo se inflaman por la acumulación de la matriz extracelular y el desarrollo de nuevos adipocitos, la adipogenia. Ahora tenemos entre los signos clínicos del signo de Dahl-Rimpey. En este hay un ensanchamiento normal de las fisuras palpebrales con retracción del párpado superior. En el signo de von Grave, que ya nos había hablado el doctor, que es un defecto del sincronismo entre los movimientos de elevación y descenso del párpado superior y movimientos semejantes del globo ocular. Que, por ejemplo, cuando hacemos dirigir la mirada al paciente hacia abajo, el párpado superior no sigue el globo ocular y queda descubierto una parte exagerada de la esclerótica. El signo de Stellwag en este se da por la falta del parpadeo junto con la oclusión incompleta de los párpados cuando el enfermo está dormido o cuando le decimos al paciente que cierre los ojos. El signo de Mobius, que ya nos había hablado también el doctor, que es la falta de convergencia de los ejes oculares al mirar al observador acercándose o a un objeto acercándose. Entonces, al acercar un objeto, los párpados tienden a converger. El, los párpados y los globos oculares tienden a converger, pero al llegar a las cercanías de la línea media, en vez de estos se tiran como resorte y se dirigen hacia afuera. Y hay otros signos, como el signo de Bell, que se da en las parálisis faciales de tipo periférico, en el cual el globo ocular se desplaza involuntariamente hacia arriba y afuera, cuando el paciente hace esfuerzo para descender el párpado superior paralizado. Y esto también se ve en las parálisis periódicas que el doctor ya nos había hablado, que es una afectación en la cual hay episodios de debilidad muscular severos. Ya, siguiente. Aquí están otros signos, síntomas que se pueden apreciar en la enfermedad de Grace, en los globos oculares y en el aparato ocular y en sus anexos. Ya, siguiente. Ya, y por último, el mixedema pretibial, que es un engrosamiento rojizo y irregular de la piel que cubre las piernas. Su severidad no está relacionada con los niveles de hormona tiroidea. Generalmente se limita a la parte inferior de las piernas y no se conoce esto, porque se presenta en la área pretibial ni porque se presenta en las extremidades inferiores. Y al igual que la orbitopatía no está relacionada la aparición de este con la aparición de otros síntomas de hipertiroidismo o tirotoxicosis como la taquicardia o la sudoración profusa. Ya. Y aquí están otras manifestaciones de la enfermedad de Graves que son las manifestaciones de la tirotoxicosis clásicas. Ya, eso sería todo. Ya listo, doc. Faltaría completar las necesidades también de aprendizaje de María Gabriela. Porfa, puedes proyectar. Y también de Carolina. Sí, ya. Ya listo. Cuando ves ya.
Ya se ve. No, no se ve todavía. No, aún no. A ver. Ya. Ya se ve, Gaby, porfa. Ya, bueno, entonces dentro de la tiroiditis de Hashimoto, solamente para recordar, les había dicho que esta tiroiditis es la causa de hipotiroidismo más frecuente, por lo que existen ciertos criterios diagnósticos aparte del laboratorio y de los paraclínicos. Dentro del laboratorio, como les mencionaba, lo más común es encontrar hipotiroidismo y rara vez una hashitoxicosis que es transitoria, y la positividad de los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. Entonces, existen ciertos criterios que nos permiten diagnosticar, que se conocen como criterios de Fisher. En estos vamos a tener la frecuencia con la que se presenta en la población afectada por esta tiroiditis, por lo que permiten el diagnóstico de la patología. 2 o más es una tiroiditis de Hashimoto probable, y con 4 se habla de que es casi seguro el diagnóstico. Entonces, tenemos como primero el bocio firme y regular, que se presenta entre el 80 y el 90% de los pacientes. A la palpación de la tiroides vamos a poder inclusive palpar el lóbulo piramidal en algunos casos. Ya. Hasta el 60% de los pacientes presenta una gamografía con captación heterogénea, como les mencionaba antes. Y también vamos a ver una TSH sérica aumentada debido al hipotiroidismo de estos pacientes hasta en un 90% de los mismos. Vamos a tener una T4 y T3 disminuida. Y los anticuerpos antitiroideos, sea antitiroglobulina o antiperoxidasa, van a ser positivos y altos hasta en el 90% de los pacientes. Y también podemos realizar una prueba de perclorato, que va a ser positiva. Esta prueba se basa en la disminución de el yodo radiactivo cuando se administra a los pacientes, lo que significa que existe un defecto en la organificación del yodo. Y ya, eso era todo. Bien. Entonces es importante, ¿no? Como ven ahí todos los criterios está resumido en forma muy precisa. Estos criterios de Fisher son importantes para el diagnóstico del Hashimoto. Entonces, como ven, ahí está, hay un pequeño bocio, ahí está la TPO, la antitiroglobulina, la TSH, el eco, está también la prueba de perclorato, que no se hace mucho eso, pero ahí lo ponen. Entonces, y hay la gamografía, ¿no? Una catalogación como en grumos muy heterogéneo. Entonces eso es esto un resumen casi total, ¿no es cierto? También se le puede aumentar a esto lo que se ve a nivel de la histopatología, la biopsia, ¿no? Donde hay muchos linfocitos y puede haber las células de Kupffer también, pero lo más importante son los linfocitos que se acumulan. Bueno, ¿quién más exponía algo? Carolina, creo. Sí, Doc, tiene que completar las necesidades de aprendizaje. Y luego iría con la expo Dayana. Caro, porfa, ¿puedes proyectar? ¿Ya se ve o todavía no? Ya se visualiza. Muchas gracias. Ya, bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre el TIRADS. Este es un sistema de clasificación ecográfica que describe los hallazgos que se encuentran en un nódulo tiroideo mediante la ecografía. Entonces nosotros vamos a tener la presencia de los criterios de malignidad que ya les mencioné la semana anterior, que es con respecto a esto. Tenemos la hipoecogenicidad, las microcalcificaciones, la presencia de nódulos parcialmente quísticos con localización excéntrica del componente líquido y la ovulación del componente sólido, la presencia de bordes irregulares, la invasión del parénquima tiroideo perinodular, la configuración que sea más alto que ancho y la vascularización intranodal. Entonces nosotros en esta imagen podemos observar una masa isoecogénica que no tiene características de malignidad, y aquí nosotros podemos observar una masa de bordes regulares
que no tiene vascularización intranodal. Entonces, a cada uno de estos criterios se les va a asignar un puntaje para realizar una suma y también se debe tomar en cuenta que si se detectan ganglios linfáticos cervicales sospechosos, se debe añadir otro punto a la escala para la catalogación del nódulo en esta clasificación. Entonces, aquí nosotros vamos a observar cómo está, qué es los criterios que nosotros debemos evaluar. Entonces, principalmente tenemos la composición. En la composición nosotros debemos escoger entre si es quístico o parcialmente quístico, que son 0 puntos. Si es que es espongiforme, que se denomina, que es de una composición mayor del 50%, con espacios quísticos. También tenemos la presencia de mezclas quísticas y sólidas, que da una puntuación de 1, y la presencia de sólidos de parcialmente sólida o sólida, que nos da 2 puntos. En la ecogenicidad igual podemos evaluar si es que es anecoico, 0 puntos, hiperecoico o isoecoico, 1 punto, hipoecoico, 2 puntos, muy hipoecoico, 3 puntos. En la forma, cuando es más alto que ancho, va a ser 3 puntos. Con respecto a los márgenes, si es que es lobulado o irregular, vamos a tener la presencia de 2 puntos. Si es que este es extratiroideo hay infiltración, son 3 puntos. Y en los focos ecogénicos tenemos la presencia de macrocalcificaciones, 1 punto, calcificaciones periféricas, 2 puntos, o focos ecogénicos de 3 puntos. Entonces nosotros podemos observar en la imagen de aquí arriba un quiste espongiforme que está compuesto por más del 50% de espacios quísticos. Entonces nosotros, al observar esta lesión que no tiene ninguna de las otras características, o sea, que no es irregular, que no tiene, que tiene los márgenes definidos, que no es más alta que ancha, que no tiene calcificaciones, entonces nosotros podemos darle un puntaje de 0 y mencionar que es un TR1 y que es benigno y no necesita punción por aguja fina. En cambio, en este nódulo que nosotros observamos aquí, nosotros tenemos la presencia de una composición que se ve sólida o casi completamente sólida, que nos da un puntaje de 2. La ecogenicidad nos muestra una masa hipoecogénica, que nos da 2 puntos. Con respecto a la forma, nos da una lesión que es más alta que ancha. En el margen nos muestra un margen de bordes irregulares, que nos da una puntuación de 2, y en las calcificaciones podemos observar una calcificación grande aquí, que nos da un puntaje de 1. Entonces, con estas características nosotros sumamos y nos da un puntaje de 10. Entonces, de 7 puntos a más es TR5, que es altamente sospechoso, y se debe realizar punción por aguja fina si es que este mide más de 1 centímetro y seguimiento si es que mide más de 0.5. Entonces, aquí un resumen de lo que está anteriormente. Cuando son de 1 a 3, son nódulos, generalmente van a ser benignos, con cierto grado de riesgo de malignidad. Y a partir del TIRATS 4, nosotros vamos a poder clasificarlo de igual manera en 4A, cuando hay nódulos de identidad incierta, que es de 5 al 10% de riesgo de malignidad, de 4B cuando son nódulos muy sospechosos, 4C cuando son muy sospechosos, y TIRATS 5 cuando son nódulos probablemente malignos, que hay un riesgo de más del 85% de malignidad. Y el 6 es cuando ya se confirma por biopsia o por punción. Ya. Y lo otro que le debía era de la neoplasia endocrina múltiple, que es un término que se utiliza para describir 3 síndromes autosómicos dominantes que están asociados con neoplasias productoras de hormonas, y este va a estar caracterizado porque involucran a 2 o más glándulas endocrinas. Anteriormente se conocían 3 subtipos que son, que hablamos la semana anterior, que son el MEN tipo 1, el MEN tipo 2A y el MEN tipo 2B, pero se ha organizado para que el MEN tipo 2B ya no se denomine así, sino MEN 3, y se ha puesto uno nuevo en la clasificación, que es el MEN 4, que es muy similar al MEN 1, con la diferencia de que estos pacientes tienen estudios genéticos negativos para la mutación MEN 1 y tienen mutación en el gen CDKN1B. Ya les voy a hablar sobre las características de estos.
El diagnóstico se puede determinar la mutación, se puede realizar diagnóstico prenatal y cribado de por vida en los pacientes, se debe realizar cribado de por vida en los pacientes con la mutación. Y de igual manera el 2B o el 3 se lo denomina como el más raro y el más agresivo. Entonces aquí hay un cuadro comparativo de todas las características de estas neoplasias. Dentro de la genética, como les mencioné, en el MEN1, o que también se conoce como síndrome de Werner, tenemos la mutación en el gen MEN1 que va a codificar una alteración de la proteína menina, que es un supresor tumoral. Y en el MEN4, que les mencioné, que tiene las mismas características de la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, pero con una mutación en otro gen. Ya, las manifestaciones principales de estas va a ser hiperparatiroidismo primario, también puede estar asociado con lo que son tumores enteropancreáticos. El gastrinoma va a ser el más común, que va a cursar con úlceras, el insulinoma con hipoglucemia, el bipoma o secretor de péptido intestinal vasoactivo va a provocar diarrea, y el glucagonoma va a provocar hiperglucemia con intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus. También puede presentar otros tipos también presenta adenomas hipofisiarios. Puede presentar tumores carcinoides en menor grado y tumores no endocrinos como son los angiofibromas, los colagenomas o los meningiomas. A la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 se le conoce también como el tumor de las 3P debido a que se presentan en la paratiroides, en el páncreas y en la pituitaria. Ya, y con respecto al MEN2, entonces tenemos el MEN2A o el síndrome de Sippel, o simplemente MEN2, y el MEN2B o MEN3, que estos van a estar tienen alterada el protoncogen RET, que va a aumentar la actividad tirosincinasa. Ya, dentro de las manifestaciones clínicas principales vamos a tener la presencia de un carcinoma medular de tiroides que se va a manifestar con hiperplasia de la célula C en la infancia. Va a estar asociado en un 50% de los casos a feocromocitoma, y pues es más frecuente que sea bilateral, a comparación del espontáneo, que suele ser unilateral. Y también cursa con hiperparatiroidismo primario en el 20 al 30% de los casos. Y en el MEN2 B o MEN3, lo que le caracteriza es la presencia de neuromas de las mucosas que se puede presentar en los labios, en la lengua, también la presencia de ganglioneuromatosis intestinal y el hábito morfonoide, que incluye estatura alta, las extremidades largas, aracnodactilia, que es decir que los dedos son largos y delgados, hipermovilidad articular. Ya, y por último, entonces, se debe realizar esto. A ver, Carolina, el MEN2A es siempre igualito al MEN2B, ¿no es cierto? Entonces, en el MEN2A, ¿qué hay? Hiperparatiroidismo, cáncer medular de tiroides y feocromocitoma. El 2B es igualito, hiperparatiroidismo, cáncer medular y feocromocitoma. Pero se añade al 2B o al 3, que también se le llama, se le añade los ganglioneuromas o neuromas que hay a nivel de las mucosas. Son tumorcitos que hay como de neuromas, ¿no? Son tumores como unos fibromas que aparecen ahí. Entonces, el más agresivo es el 3, ¿no? El 2B. ¿Qué más? Y el 4 no tienes ahí donde están los tumores. No, lo único que encontré es que es igual que el 1. El MEN4 es igual que el 1, solo que la diferencia es la mutación, porque se presenta igual con hiperparatiroidismo primario, pero es más leve. Ya, entonces en el 4 existen tumores en varios sitios, igual que el 1. En paratiroides, en hipopsis, en páncreas, en riñón, en hígado, ¿no es cierto? Puede haber gastrinomas, bipomas, que es el péptido intestinal vasoactivo, que se secreta en un tumor en exagerada cantidad, eso da diarreas muy exageradas. Bueno, entonces esto es a propósito del cáncer medular, que puede ser parte de un MEN o de un tumor a nivel familiar. Eso hay que investigar a la familia siempre. Bueno, muy bien, entonces ya estamos iguales, estamos pagados. Ahora sí vamos con la clase de hoy, que está larga. A ver, ¿a quién le tocaba? Me parece que era Addison con Dayan Ortega, me parece. Sí, Doc. Ahí se puede ver. Sí, ahí está muy bien. Ya se ve. Sí. Ya.
Entonces, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre algunas funciones del cortisol, la enfermedad de Addison y la crisis addisoniana. Entonces, en relación al cortisol, como ya habíamos visto, pues gracias al hipotálamo se va a liberar la hormona liberadora de corticotropina que va a actuar sobre la hipófisis, y de ahí pues se va a liberar la hormona corticotropina que actúa sobre las glándulas suprarrenales, específicamente en la capa fasciculada, y va a permitir la liberación de cortisol. Normalmente se van a liberar entre 10 a 20 miligramos de cortisol, y el 95% de las moléculas del cortisol van a estar unidas a la globina transportadora de cortisol, y esta se va a encargar de transportar y ir liberando poco a poco sobre los tejidos del cortisol. En relación a las funciones del cortisol, la primera va a ser sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, el cortisol lo que va a hacer es aumentar la gluconeogénesis, y va a hacerlo mediante la activación de las enzimas y la sensibilización de estas enzimas para la producción de glucosa. Además, también va a inducir a la liberación de aminoácidos de varios tejidos, en su mayoría del tejido muscular, y además de generar una mayor producción de glucosa, no va a permitir que esta glucosa producida por el hígado ingrese hacia los tejidos, entonces va a producir una hiperglucemia. En relación al metabolismo lipídico, el cortisol va a generar una liberación de los ácidos grasos desde el tejido adiposo, debido a que como no hay glucosa ingresando hacia los tejidos, se necesita conseguir energía de alguna manera. Entonces se libera ácidos grasos a través del tejido adiposo, y esto va a generar un aumento del apetito y depósito de grasa. En relación al metabolismo proteico, el cortisol lo que va a hacer es aumentar el catabolismo y disminuir su síntesis, entonces va a disminuir la cantidad de proteínas. Además, también sobre el músculo y sobre el tejido linfático no va a permitir la síntesis de ARN, y en cambio sobre el hígado este va a ganar proteínas mediante la desaminación de los aminoácidos. Además va a producir muchas más proteínas, y también va a utilizar estos aminoácidos para la producción de glucosa. Otra función del cortisol va a ser sobre el tejido conjuntivo, ya que cuando existen grandes cantidades de cortisol, los fibroblastos se van a inhibir y va a disminuir el colágeno. Entonces va a generarse un adelgazamiento de la piel, la producción de estrías y el retraso de la curación de las heridas. En relación al tejido óseo, se va a disminuir tanto la proliferación celular, la síntesis de ARN, la producción de proteínas, colágeno y hialuronato, y se va a aumentar la producción de los osteoclastos, entonces esto va a generar una osteólisis. Además, también esto va a producir una mayor secreción de hidroproxilina, y va a actuar positivamente aumentando la función de la protohormona y de la 1,25 hidroxicolecalciferol. Además es hidroxiprolina. hidroxiprolina. En la eliminación del calcio y en la formación después de osteoporosis, obviamente. Entonces, esta hormona es la hidroxiprolina, ¿cierto? Ya, síganos. Ya. También no va a permitir la absorción de calcio por el sistema digestivo. En relación al crecimiento y el desarrollo, el cortisol va a permitir tanto la especialización y también la maduración de varios tejidos, como por ejemplo la producción de surfactante pulmonar y también la producción de enzimas hepáticas y gastrointestinales. Sin embargo, sobre los niños va a inhibir el crecimiento. Va a actuar tanto sobre el tejido óseo, y también va a disminuir las concentraciones de la hormona de crecimiento y aumentando la somatomedina. En relación a la serie roja y en la serie blanca, cuando hay demasiada cantidad de cortisol se va a generar una policitemia, y en cambio cuando hay mínimas cantidades de cortisol puede producirse una anemia. También sobre los leucocitos se va a aumentar su producción, sin embargo no se va a permitir su movimiento hacia los tejidos, entonces va a haber una gran cantidad sobre los vasos sanguíneos, sin embargo estos no van a tener una acción. También en relación al sistema inmunitario no va a permitir la producción de interleucina 1, ni el procesamiento de los anticuerpos, ni tampoco permite la proliferación linfocitaria. En el sistema cardiovascular se va a aumentar el gasto cardíaco debido a un aumento de la resistencia periférica. Además, también se va a aumentar la producción de angiotensinógeno porque hay mayor producción de la renina, y también un aumento del volumen extracelular debido a la acción de los mineralocorticoides.
Y en relación al sistema renal, va a aumentar el líquido extracelular, disminuyendo la producción de vasopresina, pero aumentando el filtrado glomerular. Además, también se va a encargar de eliminar el potasio y recaptar el sodio. En relación al sistema nervioso central, va a disminuir la producción de propiomelanocortina, también de la CTH, las beta-endorfinas, la beta-lipotropina, la CRH y la vasopresina, y también va a tener una acción sobre el estado de ánimo, ya que las grandes cantidades de cortisol pueden producir estados de psicosis, y en cambio cuando hay bajas cantidades de cortisol puede producirse apatía, depresión. En relación al eje hipotálamo hipoficiario, lo que va a realizar es disminuir la capacidad de la hormona liberadora de tirotropina sobre la adenohipófisis para que produzca cantidades de hormona estimulante de tirotropina. Entonces, también van a bajar las cantidades de T4 y T3, y además no va a permitir la transformación de T4 a T3. Con el eje gonadal va a disminuirse las cantidades de la hormona gonadotropina, y esto va a disminuir las cantidades de testosterona en los hombres, y en las mujeres las cantidades de LH, inhibiendo la ovulación. En relación a la enfermedad de Addison, vamos a tener varios factores de riesgo. Entre los principales, padecer diabetes mellitus tipo 1, infecciones, lesiones abdominales, enfermedades hereditarias, padecer anemia perniciosa, o también tener antecedentes de familiares con Addison de causas autoinmunes. El Addison va a tener una incidencia de 0.8 cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 4 a 11 cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison pues, va a presentarse cuando hay un daño de más del 90% del tejido suprarrenal. Y como está dañado específicamente las glándulas suprarrenales, este se le cataloga como una insuficiencia suprarrenal primaria. En relación a la etiología, vamos a tener varias causas, entre ellas las autoinmunitarias, infecciosas por micosis, infecciones por citomegalovirus, infecciones por VIH, metástasis tumorales, infiltraciones debido a la amiloidosis, hemocromatosis, también hemorragias intrasuprarrenales como el síndrome de Waterhouse, adenoleucodistrofias, hipoplasias suprarrenales congénitas debido a varias mutaciones, los síndromes de resistencia de ACTH por el gen MCR2, también por el gen MRAP, y también el síndrome de la AAA, y debido a cirugías como la suprarrenalectomía bilateral. Entonces, entre las causas más importantes vamos a tener las autoinmunitarias. Las autoinmunitarias van a ser el causante del 70% de la enfermedad de Addison, y entre estas el 75% van a tener la presencia de autoanticuerpos. Y el 50% de estas van a estar relacionados con enfermedades autoinmunitarias. Entre las enfermedades autoinmunitarias más importantes van a estar relacionadas con enfermedades tiroideas, insuficiencia gonadal, diabetes mellitus, hipoparatiroidismo. Además, estas autoinmunitarias van a venir relacionadas con el síndrome poliendocrino autoinmunitario, que vamos a tener que existen dos tipos. El tipo 1, que es raro, va a tener la enfermedad de Addison junto con las candidiasis mucocutáneas crónicas y el hipoparatiroidismo. En cambio, entre el síndrome poliendocrino autoinmunitario tipo 2, vamos a tener la enfermedad de Addison, una enfermedad tiroidea autoinmunitaria, diabetes mellitus e hipogonadismo. En relación a la causa infecciosa, la segunda causa de enfermedad de Addison es por tuberculosis. Esto se debe a una infección que va a ser extra suprarrenal, y esta se va a diseminar a través de vía sanguínea. Entonces va a llegar hacia las suprarrenales y va a generar una destrucción tanto de la corteza como de la médula suprarrenal, produciendo granulomas epiteloides. Posterior a esto puede generarse una fibrosis con una disminución del tamaño de las suprarrenales, o que éstas regresen a su tamaño. En relación a las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Addison, el 100% de los pacientes van a presentar astenia y debilidad, y seguido también de manifestaciones gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal. También algo muy característico de esta enfermedad es que el paciente va a presentar mucha necesidad de consumo de sal.
Y otras manifestaciones como hipotensión por mareos por el cambio de posición, mialgias y artralgias. En relación a los signos que podemos encontrar, en el 100% de los pacientes puede haber pérdida de peso, también muy frecuente en un 93% la hiperpigmentación, y también puede haber hipotensión con una presión sistólica de menos de 110 milímetros de mercurio y también la presencia de vitiligo en un 6%. En relación a los datos de laboratorio, podemos encontrar alteraciones electrolíticas en un 92% de los pacientes con presencia de hiponatremia, hiperpotasemia e hipercalemia, debido a las funciones electrolíticas de metabolismo electrolítico que tiene el cortisol. Y también podemos encontrar azoemia, anemia y eosinofilia. Ahora, en relación al diagnóstico, primero debemos basarnos en las manifestaciones clínicas del paciente. También debemos observar los hallazgos de laboratorio, que más frecuente va a ser encontrar hiperpotasemia con hiponatremia. Y se debe realizar una prueba de estimulación de ACTH para generar un diagnóstico. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba de estimulación de ACTH? Se debe administrar 250 microgramos de ACTH sintética, puede ser corticotropina sintética o concitropina. Esta puede ser intramuscular o intravenosa. Y después de 30 a 60 minutos vamos a medir los niveles de cortisol. Normalmente estos niveles deben estar mayores a 18 microgramos o a 100 mililitros. Si tenemos valores menores a esto, vamos a tener que hay una respuesta alterada en la producción de cortisol. Entonces, podríamos tener una causa primaria o secundaria. Como les dije, el Addison es una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, para poder diferenciarla, vamos a poder medir en sangre los niveles de ACTH y aldosterona. En la primaria vamos a tener niveles muy elevados de ACTH, pero bajos niveles de aldosterona, debido a que como hay un daño en las suprarrenales, también se van a ver alterados los mineralocorticoides. En cambio, en la secundaria vamos a tener bajos niveles de ACTH y los niveles de aldosterona van a estar un poco elevados o normales. En relación al tratamiento de la enfermedad de Addison, pues vamos a tener que dar glucocorticoides. A ver, Carolina, ¿cómo es Dayana? Un ratito. Bueno, vamos explicando un poquito esto del Addison, ¿no es cierto? Bueno, para empezar esto tenemos que saber bien, recordar lo que ya habíamos visto en fisiología, creo que es tercer semestre, que es las funciones del cortisol, ¿no es cierto? Entonces el cortisol tiene varias funciones. Si saben bien las funciones del cortisol, se hace fácil, porque si es que disminuye el cortisol, la producción de cortisol como el Addison, produce tales cosas. Si aumenta, produce lo contrario, en el Cushing. Entonces estas dos clases son referentes solo al cortisol. Los del cortisol, como ven, se usa mucho en medicina, en tratamiento también, y a veces se abusa. Se usa y se abusa, produciendo el famoso Cushing iatrogénico por exceso de corticoides que se suele dar. A veces necesario, se usa mucho, ustedes saben, en tratamientos de leucemias, de conectivopatías, de artritis, desinflamantes. En el COVID se usa bastante cortisol. Entonces, ¿qué funciones tiene? Así a breves rasgos, ¿no es cierto? Primero, estabiliza la membrana en alergias, ¿no es cierto? Baja la inflamación, bajan los linfocitos, inmunodeprime, ¿no es cierto? Es un inmunosupresor, ¿no? Entonces es parte de los pacientes inmunodeprimidos los que toman cortisona en largo tiempo. También producen atrofia de la piel, aumentan los polimorfonucleares y los glóbulos blancos. A veces uno piensa que está infectado y es porque toma cortisol, ¿no es cierto? Dando cortisol disminuyen los eosinófilos y disminuyen los linfocitos, ¿cierto? Entonces todo esto, entonces, en la sangre disminuyen los glóbulos rojos, ¿cierto? Puede dar anemias, disminuye el TSH. Entonces, fíjense, produce un montón de situaciones y también a nivel de mineralocorticoides producen absorción de sodio y agua y descenso de potasio. Entonces, el corticoide se usa mucho en asma, se usa mucho en todas las inflamaciones, ¿no es cierto? Puede aumentar la presión,
¿no es cierto? Porque aumenta el sodio, aumenta el agua le sigue al sodio, aumenta el volumen intravascular, aumenta la presión arterial, ¿no es cierto? También a nivel gonadal, como está ahí muy importante, disminuye testosterona y LH. Entonces, fíjese. Y también el aumento de cortisol puede aumentar la MSH porque vienen del mismo origen, la melanoestimulante, vienen del mismo origen, del POMC, ese que está ahí a nivel superior izquierdo es la propiomelanocortina, ese es el origen, de ahí nace la endorfina, la ACTH y la MSH que te falta ahí. Entonces, al aumentar este POMP, aumenta MSH y viene la coloración bronceada que tiene el Addison. Pero ese es el Addison de largo tiempo, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa cuando hay Addison y disminuye el cortisol? Baja todo lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Van a bajar linfocitos, bajan defensas, van a bajar los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Aumentan linfocitos, bajan polimorfos, bajan glóbulos blancos, en el Addison aumentan eosinófilos, o sea, justo al revés de lo que mencionamos, ¿no es cierto? Baja la presión, pues, si dijimos que el cortisol aumenta sodio y aumenta el volumen intravascular, puede dar hipertensión, ¿cierto? Y si es que está bajo, queda hipotensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay en el Addison? Hay gran hipotensión, una sed de sal, ¿no es cierto? Puede haber una crisis cardiovascular, ¿no es cierto? Un shock. Entonces el paciente empieza a chocarse con una baja presión, baja la glucosa, baja el sodio. Son los 3 hipos muy importantes, ¿no es cierto? Y la astenia y cansancio terrible que tiene. Hipotensión, hipoglicemia, hiponatremia, cansancio, ¿no es cierto? Pero ¿qué aumenta? Aumenta potasio y aumenta calcio. Hiperpotasemia, hipercalcemia. Por la baja de volumen sanguíneo puede haber una azoemia, una insuficiencia renal, prerrenal sería, puede haber anemia como está ahí, ¿no es cierto? Y aumentan los eosinófilos, ¿no es cierto? Entonces es súper importante ver bien, saber primero la fisiología, con eso ya nos defendemos. Ahora una cosa importante, las causas de este Addison son muy variables, son de causas, como ahí mencionó Diane, hay sí eso que faltan ahí varias, ¿no es cierto? Entonces hay hemocromatosis, todas las enfermedades infiltrativas, hay las por anticuerpos, que hay las enfermedades pluriglandular autoinmune. Esta pluriglandular autoinmune es la que está ahí como SPA1 y SPA2, pero hay también un SPA3. Entonces, en el SPA1 ahí es con hipoparatiroidismo, el Addison, candidiasis, puede haber hepatitis, artritis, un montón de problemas autoinmunes. En el SPA2 ahí sí hay el Addison con hipotiroidismo y con diabetes, ¿cierto? Entonces, son varias cosas hipogonadismo, fíjese. Entonces, ahora en este medio, entonces como les decía, hay varias causas. Puede haber hemorragias, por ejemplo, hay una infección por meningococo que da tremenda hemorragia suprarrenal que se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿cierto? El Waterhouse-Friderichsen es por meningococo, es una sepsis y es infeccioso. Entonces sí puede haber infiltraciones tumorales, puede haber trombosis, inconectivopatías, puede haber vasculitis, puede ser virosis, ¿no es cierto? Puede ser la adrenoleucodistrofia, que son alteraciones del metabolismo, ¿no es cierto? Donde aumenta mucho lo que es las células blancas y se produce una gran metástasis de células infiltrativas. Puede haber tuberculosis, puede ser leucemias. Entonces hay cantidades de causas de Addison, o sea, que se altera. Pero las más frecuentes, ¿cuáles son? En nuestro medio antes era la tuberculosis, pero ahora como ya se está controlando, ahora es los autoinmunes, ¿sí? Justo lo que mencionamos. Entonces, la autoinmune le ha pasado a nuestro medio y ahora ya estamos igual
en los otros países. Y la TB sería de segundo grado, ¿cierto? Entonces, la diferencia de estas, ¿cuál es? Que la TB destruye toda la glándula suprarrenal, la zona que hay en la suprarrenal, 3 zonas, ¿se acuerdan? Zona fascicular, la zona reticular y la zona glomerular. La zona fascicular es lo que produce este cortisol que estamos viendo ahorita, ¿cierto? La glomerular produce en cambio lo que es la aldosterona, que es retención de sodio, potasio, todo eso. Entonces, eso es importante ver que hay muchas causas, pero la principal, ¿cuál es? La autoinmunitaria. La autoinmune, si se le hace un análisis a la glándula suprarrenal, se destruye más directo la fascicular, la zona, ¿cierto? Entonces, en el TB, como es una infección, tuberculosis, se destruye todo, sin respetar ninguna zona ni nada. Bueno, entonces, lo único para seguir es una cosa, hay que diferenciar la crisis addisoniana o insuficiencia suprarrenal aguda de la Addison propiamente. El Addison es una enfermedad larvada que va avanzando poco a poco el paciente se va desnutriendo, va enflaqueciendo, baja el sodio, baja toda esa gana, ¿no es cierto? Hay una tremenda astenia por la hipoglucemia, baja presión. Es mucho tiempo, años, va avanzando y se va coloreando. Las áreas de exposición o de flexión se hace bronceadas, se hace hipercoloreadas, hipercromáticas, ¿no es cierto? Pero en la insuficiencia suprarrenal no hay eso. Esa es una cosa brusca, cuando hay supresión brusca de corticoides o una infección, una sepsis muy severa que altera a las suprarrenales, puede dar esta insuficiencia suprarrenal aguda y esa puede matarle al paciente de golpe, con tremendo colapso cardiovascular, como les dije, baja la presión de golpe, baja el sodio, baja la glucosa, sube el potasio. Eso nos puede guiar para que además de los antibióticos que demos al paciente, si es una sepsis, le demos corticoide, ¿cierto? Entonces, hay una última cosa. La cortisona entre el tratamiento, al comienzo, si dan agudamente, no inmunodeprime al paciente, ¿sí? Por eso que se da en infecciones, por ejemplo, en meningitis tuberculosa, en salmonelosis muy tóxica, en el COVID, en un montón de infecciones, se da la cortisona para bajar esa sepsis, esa inflamación, esa toxicidad y el paciente se siente mucho mejor. Pero si ustedes le dan cortisona a un paciente más de un mes, ya empieza a deprimirse la inmunidad, ya es inmunodeprimido. Entonces, no tengan miedo de dar cortisona en un infeccioso agudo. No hay inmunodepresión todavía. Es lo que muchos médicos ya de largos años a veces tienen un miedo pavoroso. ¿Por qué? Si está infectado, le da cortisona, se va a infectar más, se inmunodeprime. No es así. Más bien ayuda, baja la inflamación y ayuda mucho en la toxicidad. Imagínense una meningitis tuberculosa, de las peores infecciones de la humanidad, se le da corticoide a dosis altas, ¿cierto? Bueno, continuamos, sigamos, Diana. Ok, en relación al tratamiento, entonces Sí. vamos a dar glucocorticoides, hidrocortisona de 15 a 20 miligramos al día, y estos van a ir fraccionados en 2/3 por la mañana y 1/3 por la tarde. También vamos a dar mineralocorticoides debido a que puede haber también insuficiencia de esta porque es una insuficiencia suprarrenal primaria, y se da fludrocortisona de 0.05 a 0.1 miligramos bioral cada 24 horas. También se debe dar indicaciones de una ingesta libre de sal, instrucciones de automedicación de esteroides, y el paciente debe ingresar a un sistema de alerta médico, ya que el paciente es quien se administra los glucocorticoides. Entonces, entre las indicaciones o instrucciones de automedicación, pues hay que informarle al paciente en caso de que haya una enfermedad febril leve o algún estrés, que debe duplicar o triplicar las dosis de glucocorticoides durante estos días de enfermedad, pero no debe modificar las dosis de mineralocorticoides. Y si es que la fiebre dura más de 2 días, ya debe ir rápido hacia el médico.
También en el tratamiento urgente del estrés grave o de traumatismos se debe inyectar una jeringa precargada de dexametasona de 4 miligramos por vía intramuscular e igual recurrir rápidamente hacia su médico. Ya. En relación a las complicaciones de la enfermedad de Addison, estas están muy relacionadas a si se toma demasiado glucocorticoide o si inhibe de forma abrupta la toma de la medicación, y también van a estar relacionadas según la enfermedad autoinmunitaria asociada que tenga. Por ejemplo, si presenta diabetes, tipo 1, tiroiditis, hipoparatiroidismo, hipofunción ovárica, testicular, anemia perniciosa o tirotoxicosis. En relación a la crisis addisoniana, esta va a ser una emergencia endocrina. Entonces, va a generarse un descenso de la producción de glucocorticoides de una manera aguda. Entonces, vamos a tener manifestaciones por este descenso. Vamos a tener varias causas de esta crisis addisoniana. Puede deberse, teniendo antecedentes de insuficiencia adrenal primaria, puede deberse a una hemorragia adrenal, a necrosis o trombosis de causa meningocócica, o también debido a sepsis, trastornos de la coagulación, cuando pacientes toman tratamiento con warfarina, o también si presentan un síndrome antifosfolipídico, y también la suspensión brusca del tratamiento prolongado con corticoides. En relación a si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia adrenal secundaria, puede ser igual por una suspensión brusca de su tratamiento, cirugías de hipófisis o de las glándulas suprarrenales, y también cuando hay una terapéutica del síndrome de Cushing, necrosis de la hipófisis postparto, que esto se le conoce como síndrome de Sheehan, necrosis o hemorragia de un macroadenoma hipofisiario, traumatismos craneales o lesiones en el tallo hipofisiario. Entonces, como les dije, esta crisis addisoniana es una emergencia. Entonces vamos a tener igual manifestaciones como la hipotensión, pero esta hipotensión no va a ceder con los líquidos. Igual podemos tener manifestaciones gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, la presencia de fiebre, y vamos a tener una hipoglucemia con hiponatremia, hiperpotasemia, y también podríamos encontrar hipercalemia, zoemia, anemia y eosinofilia. En casos muy raros también podemos ver hiperpigmentación y vitiligo. Sin embargo, para el diagnóstico, las más frecuentes son la hipotensión, a veces los síntomas gastrointestinales, y la hipoglucemia, hiponatremia e hiperpotasemia. Para el manejo de la crisis addisoniana vamos a tener tanto medidas urgentes como medidas subagudas, que es cuando después de que se estabilice el paciente. Entonces, en las medidas urgentes se va a establecer una vía intravenosa y se puede generar una extracción de sangre de glucosa y electrolitos para poder ver la hipoglucemia y la hiponatremia. Sin embargo, no necesitamos de los resultados de laboratorio. Si es que ya tenemos una sospecha diagnóstica, rápidamente debemos introducir 2 a 3 litros de solución salina con 154 milimoles por litro en una solución salina del 0.9%, o 50 gramos por litro de glucosa al 5%, igual en una solución salina de 0.9%. Y también hidrocortisona intravenosa, 100 miligramos inmediatamente, y luego de esto pues se va a poner la hidrocortisona cada 6 horas. Entonces, después de que el paciente ya se ha estabilizado, se va a continuar con la infusión de solución salina hasta 24 a 48 horas, y después vamos a buscar las causas de esta crisis addisoniana para definir el próximo tratamiento. También se deben hacer pruebas de estimulación de ACTH si es que el paciente no tiene en su historia clínica que ya ha sido diagnosticado con insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria. Y después de esto ya podemos ir reduciendo los glucocorticoides si es que la enfermedad de base lo permite. Y también se inicia con la sustitución de mineralocorticoides, como era la fludrocortisona, 0.1 miligramos al día por vía oral. Y eso sería todo. Bueno, vamos mejorando, Diana, bien está. Fue muy práctico, sucinto, se da lo que se le pide. Bueno, vamos completando un poquito entonces. Es importante en todo Addison, en toda insuficiencia suprarrenal también. Bueno, si es aguda ya sabe que es una sepsis, ya uno ya se orienta, pues, ¿no es cierto? Es una infección que tomó las suprarrenales y produjo una insuficiencia suprarrenal muy severa, aguda, como les decía. Ahí es una emergencia, ¿no es cierto? Ahí que hay que dar, pues. Obviamente hay que dar sodio,
hay que dar glucosa, hay que dar solución salina, hay que hidratar bastante al paciente que esté hipotenso y hay que corregir la causa de base, si es una infección, pero sobre todo lo más importante, hay que dar corticoides, pues obviamente. Entonces lo que se da es hidrocortisona, se puede dar 100 miligramos IV cada 6, cada 8 horas y con eso ya se suple ese déficit terrible, ¿cierto? Entonces, lo que sí también hay que descartar y ver es si no es producto de un problema hipoxiario. ¿Se acuerdan la primera clase que tuvimos con ustedes? Ahí vimos que hay el famoso panhipopituitarismo. Entonces puede ser un problema de arriba, ¿no es cierto? Diga usted una embarazada que sangró mucho en su parto y produjo una insuficiencia hipofisaria, el famoso Simmons-Sheehan, síndrome de Sheehan. Entonces este síndrome es un déficit de todas las hormonas hipofisarias. Entonces, ¿cómo descartamos? Facilito, medir ACTH. Si es que la ACTH está alta, ¿el problema dónde estaría? Entonces ya deben saber eso, en suprarrenales, ¿cierto? Porque la hipófisis sí produce. Pero si es que hay Addison con cortisol bajo y la ACTH está baja, ¿el problema dónde está? El problema es de hipófisis, ¿no es cierto? Porque no produce ACTH y este a su vez no estimula suprarrenales y no produce cortisol. Pero si la ACTH está normal o alta, la hipófisis está perfecta, está funcionando muy bien, ¿no es cierto? Entonces esto hay que tomar en cuenta en el diagnóstico, siempre medir ACTH para cerciorarnos de que no haya un problemita que sea de arriba, de hipófisis, ¿no es cierto? Medir cortisol, el cortisol se mide AM y PM, siempre es mayor el cortisol a las 8 AM, es un ritmo circadiano. Y si es que hay duda, cuando el cortisol está ya muy bajo, ¿no es cierto? Menos de 5 picogramos, bueno, pues ya se sabe que es. Pero si hay alguna duda, no está muy bajo, se duda, se puede hacer una estimulación, ponle esa diapositiva de diagnóstico, una estimulación con con ACTH, ¿no es cierto? O corticotropina, o cosintropina, que se llama. Entonces se le inyecta el cosintropina y después de unas horas, 1 hora, 2 horas, se mide nuevamente el cortisol, ¿no es cierto? Si igual sigue bajo, menos de 18 microgramos, es definitivamente un Addison. Pero si se recupera, puede ser cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Un déficit parcial o un déficit transitorio, ¿no es cierto? O un déficit de arriba de hipófisis. Entonces, siempre medir ACTH. El diagnóstico se mide el cortisol y se hace la prueba con ACTH. En cuanto al tratamiento, pues obviamente es sencillo que hay que dar si una persona no tiene cortisona en su cuerpo, tiene el Addison. Hay que darle corticoide, pues, ¿no es cierto? Lo que aquí se usa y más hay aquí es la prednisona. En otros lados hay la hidrocortisona vía oral, aquí solo la intravenosa y vía oral es un poco escaso, casi no hay. Entonces se le da prednisona, dosis bajas. Bueno, al comienzo hasta la crisis son dosis altas, pero después se va bajando en 3, 4 días y se queda con dosis fisiológicas. ¿Cuál es la dosis fisiológica? 5 o 10 miligramos. Es sí de por vida, ¿cierto? Al menos que se corrija alguna causa, pero generalmente estos son problemas ya de por vida. Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta es cuando haya un estrés agudo, ahí sí. O sea, un paciente tiene Addison, debe tener, se recomienda en todos los libros, debe tener un informativo, un carnet, algo que indique que es dependiente de corticoides, que tiene Addison. Entonces, por ejemplo, un paciente se infartó con Addison, se infartó, le dio una tremenda gastroenteritis, una neumonía, cualquier estrés agudo, se va a operar simplemente. Ustedes como médicos generales a veces hacen un chequeo preoperatorio y ahí que se aconseja. Como todo eso son estrés, es un estrés y
¿Y quién compensa el estrés? Es el cortisol, pues. Entonces ahí hay que darle ya no los 5 a 10 miligramos de prednisona, sino que hay que pasarle intravenosa con hidrocortisona, por lo menos 50 o 100 miligramos IV intravenoso cada 8 horas. Durante la cirugía o durante el estrés hay que compensarle, si no, y darle con mayor cantidad, con generosidad los corticoides, porque si no puede producir el terrible, lo que dio ahorita Dayana, la terrible insuficiencia suprarrenal aguda. Y eso puede ser una emergencia, como repito nuevamente. Bueno, entonces ese estrés agudo en todo paciente, cuidado, la supresión brusca. Si un paciente toma por artritis reumatoide, viene la pandemia, no puede comprar, de golpe suspende, boom, crisis addisoniana o crisis insuficiencia suprarrenal aguda. Eso es peligrosísimo, ¿no es cierto? Entonces descartar, ver las causas de esta crisis, como les decía, son sepsis, ahí dice warfarina, que es un anticoagulante, puede producir hemorragias, que es el síndrome de antifosfolípido. Esos son anticuerpos que producen trombosis en todo lado. Puede ser primario o secundario a un lupus. Entonces es una conectivopatía, el lupus. Entonces este síndrome antifosfolípido puede producir entre sus múltiples trombosis una trombosis también a las suprarrenales y producir de golpe por trombosis una Addison aguda, ¿no es cierto? Una crisis insuficiencia suprarrenal. Y ahí está, vean, la supresión brusca, ¿cierto? Acá habla también de la secundaria, o sea, de hipófisis, siempre tomar en cuenta eso también. Y por último, en el tratamiento hay veces en que los pacientes tienen mucho sodio bajo, no se recuperan, por más que se les da sal y todo, no se recuperan el sodio y la hiponatremia severa. Ahí lo que hay que usar es el mineralocorticoide, esto último que puso aquí Dayan, que se llama la fludrocortisona. Eso se hay aquí y hemos usado. En pacientes se usa más para problemas de electrolitos, la hiponatremia severa y siempre el potasio medio alto, pero más es la hiponatremia. Entonces, eso es un producto que sí hay aquí, se llama Florinef, que viene de 0,1 miligramos, tabletitas pequeñas. Y eso puede dársele y le mantiene bien el sodio. Ya no baja el sodio, no hay esa hiponatremia tan fuerte. La hiponatremia puede poner en peligro la vida, lo baja mucho. Y usted el sodio normal es 140, 138, cuando baja de 120 empieza la paciente a tener alteración del sistema nervioso. Si es que baja mucho de 110, así, ya puede haber convulsiones, coma y muerte. Entonces el sodio, especialmente al cerebro, le afecta mucho. Empieza a haber primero una como desorientación, como somnolencia, ¿no es cierto?, estupor, y después cae en convulsiones, en viejitos les altera mucho. Entonces hay que medir en viejitos que están medios obnubilados, medios desorientados, siempre miran el sodio, ¿sí? Y corregir el sodio, pero principalmente hay que estudiar la causa de la hiponatremia, porque todos dicen, ya, el diagnóstico llegué a hiponatremia, y eso no es ni la mitad del camino. ¿Por qué la hiponatremia? Puede ser por tiroides, ¿se acuerdan que estudiamos? En el hipotiroidismo, en el coma mixedematoso, hay un aumento de la famosa ¿cómo es? ADH, ¿cómo se llamaba? La antidiurética. Entonces ahí también hay hiponatremia. Aquí en el Addison también hay aumento de ADH y también la producción de mineralocorticoides disminuida es que se produce la hiponatremia, que puede ser muy severa. Bueno, entonces eso nomás. Entonces hemos hecho una buena revisión. Entonces entonces la próxima clase, que es ¿cuándo podrá ser? El jueves a esta misma hora, compañera? Doc, no sé, tendría que consultarlo con los chicos, Doc, a ver cómo nos organizamos. Tratemos de verla esto, porque en la noche se me complica el internet, o sea, es un problema. Claro, listo, Doc, no hay problema. Yo le confirmaría. Entonces,
Ahí me avisas para ver si podemos ver a esta hora, está un poco más tranquilo. Y no ha habido ni interrupciones, nada. Me refiero a... Bueno, entonces la próxima hay que tenerles a lo que sea con Carolina Gómez, me parece, ¿o no? Estoy mal. No, Doc, la Con siguiente semana, Patterson Peñarero Patterson. Ujú. va a dar UCI, ¿no es cierto? Terminamos el asunto de cortisol y ahí sí entramos a obesidad y todo eso. Bueno, entonces con Patterson nos vemos el próximo, ¿no? Listo, Bueno, Doc, no hay entonces problema. no hay más novedades, ya nos veremos, que les vaya muy bien, cuídense y chao, chao, ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Doc, gracias. Gracias, Doc. Ya.